No puede conciliar el sueño, no duerme suficiente, se despierta cansado. No está solo, sola. En nuestro tiempo, una crisis recorre casi la mitad de las camas del mundo. Hoy hablamos del buen dormir con el doctor del sueño, Óscar Sánchez Escandón. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Doctor Óscar Sánchez Escandón, bienvenido a Largo Aliento. Para mí es un placer estar contigo, Sabina. Muchas gracias. Óscar, yo oigo a mi alrededor a mucha gente que dice, no dormí bien, no duermo bien, tengo insomnios, me pasé la noche viendo el internet y pasan a otro tema, como si fuera un detalle, pero cada vez lo oigo más a mi alrededor. ¿Estamos en una crisis del sueño? Desde luego que estamos en una crisis del sueño. Tenemos ya décadas de estar durmiendo mal y con una calidad que podría mejorar si tuviéramos implementación de prioridades, ¿no? ¿Y qué prioridades debemos tener para dormir mejor? Debemos considerar primero que el sueño es algo vital para la vida. Y es lo que dejamos al último. Preferimos socializar, preferimos trabajar, jornadas extras, preferimos estar en redes sociales que asignarle al sueño el valor real que tiene. Antes de que nos hables de este valor, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando cuando decimos tienen dificultades para dormir? En México y en el mundo, entre el 35 y el 45% de la población padece, ha tenido o tendrá, de acuerdo a las tendencias, algún tipo de trastorno de sueño. ¿Por qué debemos dormir y soñar? Dormir es una función biológica, pero también es una forma de expresar la manera en que podemos relacionarnos como seres humanos. Biológicamente necesitamos dormir para regenerarnos. El cerebro necesita horas de sueño profundo y ligero también para poder reorganizar, plantear, generar memoria y poder tener esos sueños, ¿no?, que nos van a llevar a realizar las tareas que al día siguiente tenemos programadas. Es decir, para volver a entendernos a nosotros mismos, para reconectar qué deseamos y dónde estamos. Claro, el sueño es un espacio de podernos reencontrar con nosotros mismos en lo más esencial. Tenemos muchas funciones biológicas que nos llevan hacia el sueño y es algo complejo. Dormir es una función que nos lleva a la estructura misma del funcionamiento cerebral, pero al mismo tiempo nos lleva a establecer la regulación de la sociabilización que tenemos al día siguiente. Sí, platicamos antes de empezar a platicar frente a las cámaras que también a la sociedad le faltan los sueños. O sea, hemos menospreciado eso que se llama soñar en conjunto. O sea, si vemos la cultura que nos rodea, es una cultura muy combativa, muy contenciosa, con símbolos muy agresivos. Y las utopías son los sueños sociales que nos dicen, allí está el horizonte que nos puede reunir. No te quiero desviar para nada a la política y entonces regreso. Te he escuchado decir que también a nivel fisiológico, Claro. hay una contraparte de esto de conocerse, cuáles son los deseos, hacia dónde uno va. También hay un rearreglo de los órganos del cuerpo mientras uno duerme, ¿no? Por supuesto. Dormir sirve para que el cerebro se limpie. No podemos pensar en un cerebro sano si no entramos a etapas profundas de sueño. Y entrando ya un poco en materia fisiológica, tenemos 4 etapas fundamentales de sueño. Las 2 primeras las denominamos sueño ligero, que la clasificamos por letras en N1 y N2.
Es donde estamos relajándonos, estamos apenas acomodándonos en la cama para poder tener el sueño largo que vamos a tener. Estamos conscientes todavía. Tenemos interacción todavía, ¿no? Ajá, Estamos ajá. ahí haciendo caso de lo que nos dice la pareja, de lo que haremos al día siguiente, hasta que ya entramos a la tercera etapa de sueño, que es la N3, o sueño reparador o sueño profundo. ¿Que es donde vemos imágenes? No, Esa todavía no, esa perdón. todavía no, pero esa es fundamental para la regeneración de neurotransmisores, de elementos que nos van a llevar hacia la reparación de los órganos. El cerebro es el órgano primordial que repara al corazón, a los pulmones, al hígado, porque regula el ciclo circadiano. Es esto la interacción entre lo que nos pide de día el cuerpo hacer y la reparación y la reorganización nocturna. Y al final viene la película, que es el sueño REM o MOR, de movimientos oculares rápidos, donde el cerebro procesa toda la información que obtuvimos durante el día, descarta la que no es útil, reestructura la que sí es muy útil y al día siguiente podemos organizar las ideas porque tuvimos esas etapas de sueño. Si no las cumplimos, podemos tener el riesgo de tener deterioro en el funcionamiento global. Y aquí vienen las enfermedades derivadas de la restricción, sobre todo crónica de sueño. Y en nuestra sociedad es muy prevalente esta restricción. ¿Es muy prevalente? Es decir, ¿por qué es muy prevalente y qué tan prevalente es? Claro, yo te puedo decir que antes de la revolución industrial, tomando un poco de historia del sueño, dormíamos hasta 2 horas más que lo hacemos ahora. ¿Y qué es lo que ha venido a cambiar este patrón de sueño? Pues la agenda social, la agenda económica, la agenda educativa. O sea, ¿no? ¿cuánto dormíamos? Ahorita dormimos como 7 horas en promedio. Los adultos deberíamos alcanzar esa meta de dormir entre 7 y 8 horas, ¿no? Pero hace 150 años dormíamos casi 10 u 11 horas. Y tiene un sentido muy racional. Mira. Lo que nos activa para poder iniciar la vigilia es la luz. Cuando hay luz natural, podemos activarnos. Hay unas estructuras dentro de nuestro cerebro que captan esta luz, que es el núcleo supraquiasmático, y que va a hacer que se inhiba otra glándula que está atrás de este núcleo, que es la epífisis. O pineal. Esta glándula libera melatonina. Cuando hay mucha luz, se inhibe la liberación de melatonina y el sueño se bloquea. Pero cuando la noche cae y la oscuridad empieza a estimularnos, sucede lo contrario. Ahora se bloquea esta glándula suprarrenal, perdóname, la supraquiasmática, y entonces se genera la liberación de melatonina para empezar los procesos de inicio del sueño que nos van a llevar a estas etapas. O sea, íbamos de acuerdo a la naturaleza. Claro. Hace 150 años entra la luz eléctrica y nos desfasamos y después entran los aparatos digitales. Claro, entran las maquinarias que obligan al trabajador a tener jornadas extenuantes. Te recuerdo que hace apenas 50 años se pudo establecer más o menos una regulación del trabajo. Y todavía ahora en nuestros días tenemos jornadas de más de 8 horas o turnos rotatorios que alteran esta capacidad de poder integrar un sueño normal, sano y reparador. Y nuestra época posmoderna, en donde imaginamos que somos nuestros propios patrones, ¿no? Entonces nos estamos autoexplotando. Después del trabajo pagado tenemos el proyecto tal y tenemos que hacer las conexiones tal. Oye, yo recibo WhatsApps a las 11 de la noche Claro. de gente con la que estoy trabajando. Veo, no contesto, pero veo que siguen trabajando, siguen organizando. La autoexplotación lo llaman algunos filósofos. Claro, pero es que no nos damos cuenta que si nos dejamos llevar por esta vorágine de trabajo excesivo, estamos enfermándonos poco a poco. La memoria, el pensamiento, la capacidad incluso de seleccionar lo que tú realmente quieres hacer en la vida y en tu cotidianidad, está representada justamente por un sueño reparador. Entonces tú dices, no es cierto que vamos a ser más productivos si estamos más tiempo trabajando. No, es todo lo contrario. La productividad en el sentido materialista
impide que tengamos una capacidad de integración completa y adecuada de sueño. Va en contra de la salud del sueño. Entonces, ¿no estás de acuerdo con Elon Musk, que dice que él es el hombre más rico del mundo porque trabaja 18 horas, 7 días a la semana? Yo creo que el hombre tiene fallas de juicio en muchos sentidos y probablemente sea porque no está durmiendo bien. La productividad va en contra de poder tener una reparación de los órganos. Es antinatural. Sí tiene toda una manera de moverse Sí. muy contrahecha, ¿no? Así, hace de pronto así, se regresa, no puede, fíjate, ya estamos hablando de Elon Musk, qué importante se ha vuelto como símbolo Elon Musk, pero verdaderamente dice eso, y cuando revisas su historial dices, puede ser que hayan sido esas 18 horas de trabajo, pero también debe haber influido, recibido billones de dólares del gobierno norteamericano, Claro. y no pagar impuestos por billones de dólares a su vez, ¿no? Claro. Mira, cuando se privilegia el trabajo por sobre el descanso, Exacto. empezamos a tener problemas como sociedad. Las sociedades que privilegian o compiten por trabajar arduas jornadas, Japón, Estados Unidos, en general el primer mundo, pero que copiamos de una manera, digamos, subyacente, que nos está presionando de otra manera en nuestros países, lo que genera en realidad es una carencia del tiempo suficiente para recuperarnos. Te voy a preguntar de los problemas principales de la gente para conciliar el sueño y para soñar. Antes te quiero preguntar, ¿cómo es que eres el doctor del sueño? Así, cuando pregunté, ¿quién nos puede hablar del sueño? Claro. Me dijeron, el doctor del sueño es Oscar. ¿Tienes una especialidad en este campo? Claro, mira, mi formación es muy variada. Yo soy médico cirujano naval de formación. Naval. Naval, claro, sí, estuve en la Escuela Médico Naval. Después que cumplí mi periodo en la milicia, pude paralelamente hacer mi especialidad en neurología en el Instituto de Neurología. Luego neurofisiología también en el instituto. Medicina del sueño a través de una maestría y un doctorado que desarrollé en biología experimental, haciendo experimentaciones con neuromodulación cerebral y sueño, en donde pudimos detectar cómo la actividad cerebral regulada de manera extrínseca con un neuromodulador podía llevarnos a mejorar la calidad de sueño. Y a partir de ahí desarrollar trabajos, algunas publicaciones, trabajar con equipos asociados a sueño. ¿Tratas pacientes? Sí, claro. ¿En dónde estás? Estoy en el Centro Médico ABC primordialmente y bueno, presido Santa Fe, ¿cierto? en Santa Fe. Y entonces llega alguien y te dice, oiga, doctor, ¿qué tipo de pacientes te llegan? Supongo que te llega gente que dice, llevo un mes o llevo un año sin poder dormir bien, ¿no? Claro, bueno, pacientes, sobre todo la principal queja por la que llegan los pacientes es insomnio, que es el principal dato por el cual llega alguien que tiene un trastorno de sueño. ¿Qué es insomnio? El- ¿No poder caer dentro de las etapas del sueño? Claro, el insomnio lo describen los autores como Jouvet, como la incapacidad de iniciar o de mantener el sueño. Y esta incapacidad puede ser de diferentes orígenes. Por ejemplo, alguien que mueve las piernas antes de dormir o tiene movimientos periódicos durante la noche, pues va a tener graves dificultades para poder iniciar y mantener el sueño, que es un trastorno de movimiento nocturno. O personas que tienen apnea del sueño, dificultad para respirar, que roncan o que tienen pausas respiratorias que provocan que su corazón se acelere, que les falte oxígeno y que tengan que despertar súbitamente para ventilar. Eso bloquea la capacidad del cerebro para mantener el sueño. Otros problemas, por supuesto, en niños pequeños, las parasomnias nocturnas, los terrores nocturnos, los despertares confusos, y en adultos ya podría haber sonambulismo. En adultos mayores, un trastorno muy interesante que es el trastorno conductual del sueño-humor, en donde los pacientes actúan sus sueños. Y esto disrumpe, por supuesto, la calidad y la cantidad de sueño que deberíamos poder desarrollar cada noche. Oscar, vamos a una pausa y regresamos
a esas y otros trastornos del sueño para que nos digas por dónde se cura eso. Volvemos. La marihuana. Es una... La marihuana y las gotitas de marihuana y todos El- esos el- derivados, el jarabe de- las gomitas de Claro. marihuana. El jarabe de hemp y estas gomitas, Sí. solamente hay 3 laboratorios que producen con cierto grado de buen efecto sobre el sueño. Dentro de los casi 60 alcaloides que tiene la marihuana, no se han podido aislar todavía los que producen solamente sueño o los que producen solamente activación, porque tiene esa dualidad. Ah, Y entonces, como no está bien definido, es riesgoso. Oscar, doctor del sueño, vamos a los trastornos principales que interrumpen el bien dormir de la gente. Decías, por ejemplo, dan pataditas. Es muy común que la gente mueve los pies y se despierta sobresaltada. Claro. Mira, hay diversos trastornos de sueño. Hay una clasificación internacional de trastornos de sueño. Todos parten desde el inicio, que es el insomnio. Después vienen los trastornos asociados a las alteraciones cardiorrespiratorias durante el sueño. Ahí viene la Perdón, apnea. insomnio y estos trastornos de la respiración son distintos. Son distintos. Ah, Digamos que la principal manifestación de que hay algo mal durante la noche es el insomnio. Algo nos está provocando que nos despertemos constantemente y que estemos pausando el tiempo que deberíamos ocupar para dormir. Y ahí vienen los trastornos. Entre ellos tenemos, por supuesto, la apnea obstructiva del sueño, sí. que lo que sucede es que hay una alteración anatómica y funcional de la mecánica ventilatoria. Respiramos normalmente por la nariz, pero también podríamos respirar por la boca. En la parte posterior de la nariz están otras estructuras: la laringe, el paladar, la úvula, que es la campanita, las adenoides y la lengua. Cuando estas estructuras, por varios factores como obesidad, estrés, ansiedad, empezamos a tener cambios en su tonalidad muscular, y además viene el sueño donde nos relajamos muscularmente, podríamos tener pausas u obstrucciones de esta circulación de aire hacia los pulmones, porque estas estructuras obstruyen esta vía respiratoria. Y el cuerpo se despierta asustado. Sí, nos despertamos por 2 causas. La primera, esta falta de ventilación, porque el aire no llega a los pulmones y entonces la sangre no se oxigena. Aumenta los niveles de dióxido de carbono y hay receptores en el cerebro que nos van a activar. Claro, ya hasta me angustiaste, nada más de describirlo, la falta de aire. Sí. Y después está el ronquido. O sea, te despiertas por tu propio... Yo no ronco, ¿eh? Claro. Bueno, habría que preguntarle a tu pareja, pero sí. Exacto. Pero mi pareja dice que sí, pero yo creo que está inventando. Ahora, el propio ronquido o el ronquido de tu pareja Sí. es una causa de mal dormir y hasta de divorcios. Sí, justamente. A veces quien padece más el problema y quien solicita al enfermo de apnea del sueño que acuda al experto es la pareja. Sí, claro. Y lo hace porque no está conciliando el sueño. Y efectivamente, si no un divorcio, sí ruptura, separación física en el hecho del sueño, ¿no? Y sí, es muy común después de parejas de más de 10 años que duermen en cuartos separados y Claro. casi siempre es el ronquido, ¿no? El ronquido que se mueva mucho, ¿no? Sí. O incluso parasomnias como el sonambulismo. ¿Se puede curar el ronquido? Se puede curar siempre y cuando se tomen las medidas correctas. Y hay que tener mucho cuidado en esto para la gente que nos oye. Hay muchas medidas para que podamos, digamos, de manera natural corregir el problema. Cuando el problema es leve, podríamos cambiar hábitos, inducir ejercicio, bajar de peso, tener una dieta sin irritantes que no promueva el reflujo, y esto puede ayudar mucho. Hay una que se pasa de pareja en pareja, es, muévela. Claro. O sea, y entonces, para el ronquido, ¿es cierta esa? Sí, pero entonces interrumpimos el sueño. Y la intención es que Sí. la solución
no modifique la línea continua de sueño Ajá. y podamos cubrir esta cuota de sueño que debemos tener todas las noches. Entonces hay que tratar las cosas alrededor del ronquido. Hay que tratar las cosas alrededor de la apnea del sueño, estas pausas respiratorias y del ronquido. Cuando es severo o moderado, entonces ya podemos utilizar un dispositivo que en inglés se llama CPAP o APAP, que es un dispositivo que insufla presión positiva cuando detecta automáticamente ahora que se obstruyó la vía respiratoria, insufla aire a presión y abre la vía respiratoria. Ya no es tu cerebro el que va a despertarte para que tengas este largo aliento y recuperes la respiración. Va a ser el aparato el que va a detectarlo y va a insuflar aire para que ventiles mientras tu cerebro y tú descansan y se recuperan en la noche. ¿El dispositivo está junto a la cama? ¿Lo traes puesto? Sí, claro. No me Sí, digas. estos aparatos son tres partes. Una es una especie de compresor automático, otra es la manguera que lleva hacia la interfase o la mascarilla y la mascarilla propiamente dicha. Hay gente que actualmente se está poniendo de moda tener un vaporizador junto a la cama. ¿Eso es bueno o es una superstición? Pues va a depender del problema. Si tiene apnea del sueño, el vaporizador no le va a resolver el problema, ¿no? Si ¿Pero tiene te va a mejorar el sueño? Puede mejorar si aplicas algunas sustancias, algunos inductores, digamos, ambientales del sueño, pero no va a resolver el problema de la apnea si tienes apnea. El sonambulismo. Bueno, esto es un grupo de trastornos que se denominan parasomnias de activación, en este caso del sueño no REM o MOR. ¿Y qué ocurre en el sonambulismo? Hay una activación efectivamente motora en donde las personas que se levantan pueden llegar a tener desplazamientos y pueden llegar a tener actividad que efectivamente puede ser muy llamativa para quien lo descubre, ¿no? Sí, Y ¿cómo puede ser no? sorpresiva. Esta recomendación de no despertarlos, bueno, más bien es guiarlos para que puedan evitar tener riesgo de que se lastimen, ¿no? Pero ¿es cierto que no hay que despertarlos? Bueno, se puede despertar, pero No les pasa nada. Normalmente no lo van a hacer porque están en una etapa de sueño en la que no podrían despertar tan fácilmente. ¿Es más común en la infancia que en la vida adulta esto? Pues la prevalencia puede variar y depende mucho de la causa. Hay trastornos de tipo psicológico que pueden favorecer la presencia de este sonambulismo y hay alteraciones estructurales, centrales, que pueden generar esta activación nocturna. Lo más importante es poderlo detectar y que las personas que lo padezcan o si conocen a alguien, vayan con un experto para que les pueda orientar de qué manera podemos controlar este problema, que es muy curioso, pero puede ser potencialmente riesgoso. Las personas de mayor edad que decías que actúan, ¿cómo es? ¿Empiezan a mover las extremidades? ¿Cómo sucede eso? En la etapa de sueño REM o MOR, tenemos una maravilla de desconexión entre la actividad cortical del cerebro y la actividad motora de la médula espinal. Es decir, nos bloquea la capacidad de movernos. ¿Para qué? Eso evolucionó para que nos cuidemos de los depredadores. Si no nos movemos, los depredadores nocturnos no nos ubican o no nos ubicaban y claro. sobrevivimos. Y ese fenómeno sigue ocurriendo. Es cuando tenemos las ensoñaciones y el cerebro reorganiza la información. Pero en ocasiones, ya sea por deterioro en la estructura cerebral o por algunos fármacos, este bloqueo de la respuesta mecánica motora no se genera y empezamos a actuar lo que estamos soñando. Y no creas que la gente vuela si sueña que es un pájaro. No, pero sí puede estar discutiendo con alguien en el sueño o puede hacer movimientos que simulan, si están cazando un león, que lo apuntan. Y este fenómeno es muy común en el deterioro de las estructuras cerebrales asociadas a la enfermedad de Parkinson o a las demencias, que es algo que también preocupa mucho, ¿no? Mucha gente se despierta para orinar. Bueno, eso muy tiene común, que ver ¿no? un poco con la apnea del sueño. ¿Qué Ajá. ocurre? En la apnea del sueño tenemos mayor trabajo del corazón. Digamos que el ciclo cardíaco se repite constantemente y eso hace que se filtre más sangre por los riñones y se produzca más orina. Pero ¿qué otro fenómeno ocurre? Como no estamos profundizando el sueño, está evitándose la liberación de una hormona, entre otras muchas, que impide que orinemos, que es la hormona antidiurética.
Entonces, si dormimos mal, nuestro corazón trabaja más, se produce más orina y no tenemos la hormona que bloquea la necesidad de orinar, pues entonces nos obliga a levantarnos, a ir al baño en los adultos y en los pequeños a orinarse en la cama, y eso se llama enuresis. ¿Y hay fármacos para solucionar eso en los adultos? Sí puede haber fármacos, pero lo que debemos atacar es la causa. Y en muchos pacientes que tienen apnea del sueño y tienen nicturia, el corregir la apnea del sueño es lo que nos va a llevar a evitar la nicturia, o en los niños pequeños, la enuresis. Las pesadillas y también esto de la gente que está resolviendo el mundo Claro. y se despierta resolviéndolo y se vuelve a dormir y sigue resolviendo. O sea, no paran de hablar dentro de sí mismos, ¿no? Es un efecto de ansiedad generalizado, es un trastorno en sí mismo que va a hacer que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, no estén bajos cuando deberían estar bajos durante la noche. Y hay muchas personas que ciertamente se creen muy creativas o que desarrollan muchas cosas durante la noche, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo están disparando los niveles de cortisol, y entonces en la noche, cuando deberíamos estar con niveles bajos, están activos. Y eso aparentemente es bueno para su creatividad, pero es muy malo para el, digamos, bienestar global de la actividad cerebral, porque se va degenerando este proceso, no es eterno, y empezamos a tener problemas de memoria, de atención, ganamos peso porque no se libera adecuadamente una hormona que evita el apetito, que es la leptina, y por otro lado se libera en grandes cantidades la grelina, que es la que nos da el apetito, y empezamos a ganar peso, y esto se vuelve un círculo vicioso que impide que podamos descansar correctamente durante la noche, y además nos genera estos trastornos, que si no los atendemos y no los detectamos correctamente, después de un tiempo van a ser catastróficos en nuestra vida. Se dice mucho que surgen grandes ideas en los sueños, hay grandes intuiciones artísticas, científicas, empresariales, pero yo lo que distingo es que tiene una calidad distinta a este rumiar. No vienen en esto estar dándole las vueltas a las cosas, sino no, es cuando la persona se deja caer en el sueño, allí en la profundidad del sistema nervioso viene una solución, como si viniera del más allá, viene realmente del nivel más sosegado del sistema nervioso. Claro, es que el sueño profundo nos da creatividad, porque es cuando estamos armando todas estas ideas fugaces que tenemos y que inconscientemente no nos damos cuenta que las podemos organizar y que nunca van a llegar a organizarse si estamos ansiosos. Pegando los pedacitos. Es correcto. Otra cosa, es ver el total de pronto. De ahí viene el dicho, preguntémosle a la almohada. Es decir, claro. ¿quieres resolver un problema? Descansa. Los que estudian mucho y los que están en formación, los estudiantes de adolescentes y adultos, los universitarios, deberían considerar tomar sueño profundo en lugar de estas desveladas sociales, ¿no? Porque lo que está pasando es que ni están fijando la información que necesitan y no están aprendiendo. Nuestros niños pequeños están privados de sueño crónicamente porque ya surge un aparato, sí, una pantalla, sí, que los está sobreestimulando. Sí. Ya hablamos de la estimulación al núcleo supraquiasmático. Eso debe ser una fuente de insomnio tremendo, dormirte, claro, con la pantalla excitando tu retina. Sí. Debe ser una fuente tremenda de enfermedad del sueño. Las pantallas tienen el espectro de luz completo, pero hay un grupo de ondas que es el espectro de la luz azul. La luz azul es una luz de alta energía. ¿Qué es la que viene de la compu? Que es la que viene en la luz blanca y en cualquier luz artificial. También la luz natural, pero tenemos filtros para eso. Conforme pasa el tiempo, nuestros filtros de luz azul los vamos perdiendo conforme avanza la edad. Y esto hace que los adultos mayores tengan problemas de insomnio, porque está generándose un intercambio de activación cuando deberían estar tranquilos. Ajá. Pero en los niños pequeños y en los adolescentes, la sobreestimulación de luz, hasta 4 horas, según estudios en Pediatrics del 2017, refieren que niños que están expuestos a pantallas por más de 4 horas están durmiendo 2 horas menos en la noche. Y eso es crucial para su neurodesarrollo. Los niños que duermen mal tendrán menos talla,
menos desarrollo de su estructura cerebral, por ejemplo, de la corteza prefrontal, que es la que regula los impulsos. Y si esto lo permitimos y no tomamos medidas, esos pequeños serán adultos con problemas graves de conducta o bien de trastornos mentales. Qué grave. Oscar, las sustancias para conciliar el sueño. Claro. Como lo oyes en todas partes, abre la bolsa de una mujer hoy día y doble contra sencillo que vas a encontrar alguna sustancia Claro. para dormir o para descansar. Sí, mira, lamentablemente tenemos la costumbre de menospreciar el sueño. Y así como lo menospreciamos y no le damos su lugar, podemos dar cualquier remedio para dormir. Y ahí pueden ser desde el tecito con miel en la noche que te relaje, hasta cosas tan graves como benzodiazepinas cuando no las necesitas, o antipsicóticos cuando no los necesitas. Antipsicóticos. Antipsicóticos, porque si tienen cierto efecto de inducción de sueño, pero no es un sueño, y esto debe quedar muy claro, el sueño que provocan los fármacos no es un sueño natural. Es un sueño inducido artificialmente que lo que hace es sedar la actividad cortical y entonces uno siente que está durmiendo, pero realmente el sueño es de mala calidad. Ajá, ajá. Y hay riesgos porque nos volvemos dependientes. El efecto que nos hizo la primera tableta de ese fármaco ya no es el mismo después y después tenemos problemas de dependencia y mucha ansiedad que van a ir en contra del buen dormir. La melatonina. La melatonina es un neurotransmisor que nosotros producimos, ya lo dijimos, en la glándula pineal. A veces nos puede ayudar a regular los ciclos de sueño y vigilia cuando tenemos problemas, pero hay que saber qué tipo de melatonina y en qué cantidades. ¿Cuál es la buena? Bueno, hay varias presentaciones de melatonina. La que no debes consumir nunca es la melatonina que viene en estas gomitas dulces. ¿No? Y se les da como dulces literalmente a los niños. Y tenemos doble problema, porque ni está estandarizada la concentración en estas gomitas, ni nos permite tener sueño porque nos activan esta sobrecarga de azúcares, especialmente a los niños. Hay presentaciones sublinguales de melatonina, así lo pueden encontrar, sublingual en las farmacias reconocidas, y las presentaciones vienen de 3 y de 5 miligramos. ¿La marihuana? Es una... La marihuana y las gotitas de marihuana y todos esos derivados, las gomitas de marihuana. El jarabe de hemp y estas gomitas, ¿Sí? solamente hay 3 laboratorios que producen con cierto grado de buen efecto sobre el sueño. Dentro de los casi 60 alcaloides que tiene la marihuana, no se han podido aislar todavía los que producen solamente sueño o los que producen solamente activación, porque tiene esa dualidad. Y entonces, como no está bien definido, es riesgoso. A veces tu reacción, porque esto se debe particularizar, si tu reacción es negativa con el jarabe de hemp o sus presentaciones de marihuana, pues tendremos que analizar personalmente si es para ti ese producto o si no es para ti. O sea, no lo debemos y no lo podemos generalizar. Hay que ir con el médico para Por saber supuesto. qué tomar. Bueno, el alcohol, ese es milenario, ¿no? Claro. Bueno, lo recomendaban las abuelitas para dormir. El alcohol tiene un efecto porque bloquea ciertos receptores que van a inducir sueño. El punto aquí más importante es que no puede ser un remedio, algo que te va a dar efectos colaterales peores que el efecto que buscamos. Y el alcohol repetido constantemente, pues te va a afectar el hígado, vas a tener problemas de coagulación, se te pondrá hígado graso y después una cirrosis. Debemos acudir al especialista para que te recomiende en tu caso particular, a partir de evidencia, de una historia clínica y de una prueba que llamamos polisomnografía o estudio de sueño, detectar el trastorno correcto para dar el tratamiento correcto según tu caso. O sea, normalizar que el sueño es un asunto importante y hay que ir con el médico si no lo estamos conciliando bien. Correcto. Es lo que nos estás diciendo y no nos automediquemos ni tomemos recetas de cualquier parte. ¿No? Y es lo más común. Si tú tienes una amiga que le prescribieron algo, un sedante, oye, regálame una de tus tabletas. Es lo más común. Es lo más común y lo más riesgoso, porque después ya no hay control de eso y nos llegan pacientes que han tomado
por 30 a 25 años benzodiazepinas y es muy complicado volverlas a llevar a esta organización o reorganización de su sistema nervioso para mejorar su calidad de sueño. Es muy inquietante porque también nos estás diciendo, si no estás durmiendo bien, si no estás soñando cada noche y recordando tus sueños, tal vez no estás viviendo la vida que realmente te va a hacer feliz. Tiene todo que ver con la felicidad, el sueño, ¿cierto? Por supuesto, no solamente con la felicidad ideal, sino con la felicidad real. ¿A qué me refiero? Me refiero a tener calidad de vida al día siguiente después de haber dormido correctamente. Y dormir correctamente no son 8, 9, 10 horas, 14. Es dormir lo que tu cuerpo te está pidiendo dormir. Y tener al día siguiente la certeza de que te regeneraste, te reorganizaste, te revitalizaste lo suficiente para funcionar bien al día siguiente sin problemas. Tenemos ese derecho, es un derecho. Sí, a mí no me convenzas. Mi problema, me dicen mis familiares, más bien es que me encanta estar dormida o tendida. A mí me gusta pensar tendida. Te voy a decir algo. Yo he observado a los animales de casa, ¿no? Gatos, perros, los pajaritos que llegan y veo que están dormidos la mayor parte del día. Claro. Y al principio yo decía, qué poco productivos son, ¿no? En la adolescencia. Claro. Ahora pienso distinto, digo, qué sabios. ¿Para qué estar moviendo la materia todo el tiempo? ¿Por qué no mejor estar entonados con la naturaleza y hacer las cosas que importan? Es complicado porque vivimos en una sociedad consumista de producción que te obliga a tener que estar peleando por conseguir tu satisfactor, que a lo mejor no es tu satisfactor, es el satisfactor de alguien que te emplea, ¿no? Y por el cual trabajas, ¿no? Y mientras no nos damos cuenta de eso, pasó la vida, tienes 60, 70 años con una pensión que no te alcanza para disfrutar lo que trabajaste toda la vida. Y nunca quisiste tener la vida que tuviste. Y pierdes ese tiempo. Si hay algo que no se recupera, el bien más importante que tenemos es el tiempo. Y lo podemos aprovechar mejor si dormimos mejor y planeamos mejor nuestra vida. Sé que es complicado porque, digo, a lo mejor somos privilegiados de poder tener la oportunidad de dormir un grupo solamente en la sociedad, pero la gran mayoría tiene que correr al trabajo, salir a las 3 de la mañana, conseguir el transporte, medio dormidos, transportarse 2 horas, trabajar otras 10 horas por el mismo boleto, me refiero por el mismo costo, pero con el doble de costo físico, emocional y social también. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de cómo sí dormir bien. Volvemos. Hay países, no sé si en México ya se aprobó esa legislación de que tu jefe no te puede estar mandando WhatsApps y encargando cosas después del horario de trabajo. Claro. Ahora hay que hacer conciencia social a la gente que ese tiempo que puede llegar a ganar, digamos legalmente, lo ocupa en descansar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Si nos sobra un poco de tiempo, queremos hacer la fiesta, queremos hacer la reunión, ¿o no, jóvenes? Queremos tener mayor tiempo porque nos sentimos ávidos de recuperar la sociabilización que hemos perdido. Y la felicidad, la sensación de alegría de vivir. Y esa dopamina que se libera por estar conviviendo con la gente. Es bueno y es necesario, pero hay que medirlo de tal manera que no empiece a interrumpir tu tiempo total de sueño. Ahora sí, doctor del sueño, Oscar, ¿cuál es la receta para dormir suficiente, bien y despertar feliz? No hay una sola receta, ¿no? Deberíamos tener la capacidad, primero hablemos de la estructura social, de poderle dar prioridad al sueño como un derecho. Hay países del primer mundo en donde es un derecho el descanso y está instaurado en sus leyes. En México nos falta mucho, hemos tratado de empujar para que esto se considere, porque al fin y al cabo, así como tienes derecho a expresarte libremente, deberías tener derecho al descanso.
Sí, hay países, no sé si en México ya se aprobó esa legislación de que tu jefe no te puede estar mandando WhatsApps y encargando cosas después del horario de trabajo. Claro, pero eso es un aspecto. Ahora hay que hacer conciencia social a la gente que ese tiempo que puede llegar a ganar, digamos legalmente, Sí, lo ocupe en descansar. sí. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Si nos sobra un poco de tiempo, queremos hacer la fiesta, queremos hacer la reunión, ¿o no, jóvenes? Queremos tener mayor tiempo porque nos sentimos ávidos de recuperar la sociabilización que hemos Sí. perdido. Y la felicidad, la Y- sensación de alegría de vivir. Y esa dopamina que se libera por estar conviviendo con la gente. Es bueno y es necesario, pero hay que medirlo de tal manera que no empiece a interrumpir tu tiempo total de sueño. El tiempo que debes dedicar a descansar debe ser fundamental Y porque nos dijiste, ese tiempo es en un promedio de entre 7 y 8 horas los adultos. los adultos debemos dormir entre 7 y 8 horas. Los adultos mayores de 65, 70 años deberían empezar a dormir 7 horas, pero empezamos a tener fallas en eso. Los niños pequeños, por supuesto, el recién nacido 18 horas, los Sí. preescolares 14, los adolescentes 10 a 12. Pero lo más importante es, Nuestra Elena, nuestra continuista, acaba de tener un bebé y dice, "Ujú". claro, y ahí está perdiendo horas de sueño, pero bueno, es la Exacto. crianza. No, me preguntas, ¿qué debemos hacer para dormir mejor? Tenemos que primero hacer conciencia personal, conciencia de pareja, conciencia familiar y social. Que importa dormir. Que el sueño es como respirar, como comer, como socializar. Tiene la misma importancia y deberíamos tenerla en nuestros primeros lugares si queremos vivir mucho y de buena calidad. Pero ya que particularizamos, ¿qué debemos hacer? Deberíamos estar en un espacio, y eso también puede ser un privilegio, ¿no? Un espacio limpio, cómodo, sin ruido, con una ropa de cama natural, sin que el vecino tenga el perro ladrando, sin que haya una fiesta a un lado, sin que tengamos a la mascota roncándonos en la oreja o la pareja, ¿no? Tendríamos que tener muchas medidas que llamamos de higiene de sueño. Bueno, supongamos que no las tenemos. ¿Hay manera de suplirlo? Que crearse una cápsula porque imposible en una ciudad, por ejemplo, Claro. que no suenen cosas en la noche, suenan toda la noche. Sí, aunque hay que empujar políticas públicas. Deberíamos de verdad ejercer el silencio. No me refiero al silencio militar y empezar a hacer estas restricciones. Me refiero más bien Sí, al respeto del sueño ajeno. sí. A lo mejor tengo una reunión, pero le bajo. A lo mejor sí ya quiero convivir, pero me siento cansado. Obedecer al cuerpo. Obedecer Hacerle al caso al cuerpo. cuerpo. E irnos a descansar. Es fundamental. Entonces nos decías un ambiente libre de ruido, limpio. Claro, eh, sí, con una temperatura regulada, ni mucho frío ni mucho calor. Ahora que vienen los calores hay que estar frescos, con una ropa de cama fresca, que nuestro colchón no esté muy viejito porque hace ruidos o acumula ácaros. Y hay que mencionar que el peso de un colchón, el 30% después de 5 años, son detritos de células y ácaros. entonces a los 5 años, idealmente habría que cambiar el Hay colchón. que cambiarlo. Y hay que Fíjate. tratar de buscarlo de fibras naturales, ¿no? Todo eso ayuda, digamos, a mejorar las condiciones ambientales Yo para creo el que la sueño. mitad de la gente que nos está viendo ya dijo, yo no hago eso. No, pero hay que buscar mejorar las condiciones. Agua, Por supuesto, debemos hidratarnos bien. La ingesta de comida, o el comer algo abundantemente en la noche no es recomendable. ajá. Sobre todo si tiene demasiadas grasas, carbohidratos. ¿Y cuál es la cena favorita de los mexicanos? ¿Cuál? Pues los taquitos con salsas, ¿no? Y estas cosas irritantes que nos impiden dormir. Aquí todos los jóvenes lo deben saber mejor, ¿no? Es decir, tenemos que hacer conciencia de lo que estamos ingiriendo y bebiendo. Una dosis, digamos, de agua normal en la noche, una cena ligera que te permita hacer una buena digestión e irte a la cama. La cama y tu espacio vital, que es tu habitación, debe ser el templo del sueño. Así lo deberíamos considerar.
también normalizar, consultar al médico del sueño. Sí, por desgracia no estamos tan difundidos y parte de nuestra misión en la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño es justamente hacer conciencia social y poder formar especialistas en sueño, porque ya nos hemos dado cuenta a lo largo de esta charla que el sueño es fundamental para la buena calidad de vida en Sí, general, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué tanto te alarga la vida dormir bien? Bueno, hay estudios que revelan que la privación crónica de sueño o la restricción, el mal dormir, vaya, te resta hasta el 30% de tu vida. Y nos pasamos la vida, fíjate, ¿Qué el tal? 30% de la vida nos la pasamos durmiendo. Si Sí. dormimos mal, esa expectativa de vida se reduce dramáticamente. Hablo de vida y hablo de calidad de vida. En Japón duermen muy bien, ¿no? Estaba leyendo cuando estaba preparándome para Ujú. esta entrevista que en Japón, bueno, es creo el país con más longevidad. Bueno, están en las dos opuestos. Las grandes ciudades, Tokio, eh, aquellas donde se exige a la población un gran desempeño laboral, duermen muy poco. Ah, Y en las poblaciones rurales hay programas como estos zonas blue o zonas azules, donde comen sano, están haciendo ejercicio porque todo lo hacen a mano, no utilizan maquinaria, pueden llegar a vivir hasta 115 años. Pero entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es promover todas aquellas acciones que nos lleven a un bienestar real, consciente. Y no solamente el satisfactor inmediato que nos puede dar el pensar que trabajando 10, 14 o sí, más horas al día nos van a brindar lo que necesitamos realmente. Esa es una trampa, porque entonces, ¿dónde queda el sueño para poder planear lo que necesitamos hacer realmente en nuestra vida? Lo hacemos a un lado y eso es muy totalmente, peligroso, porque nos va a totalmente. llevar a hipertensión, apnea del sueño, diabetes, Parkinson, demencias, deterioro cognitivo y una sociedad con esas enfermedades no puede progresar. Ahora, ¿qué hacer con lo que notas en tu sueño? Me pongo de ejemplo, yo no soy investigadora, pero por ejemplo, yo sí, cuando me estoy durmiendo, noto exactamente dónde tengo mis tensiones Claro, y siempre tengo tensiones, o sea, no, claro, muy raramente he tenido noches donde cero tensión. claro. No, entro a la siguiente etapa del sueño antes de que detecto todas mis tensiones. Hago como un diagnóstico de todo mi cuerpo Claro. al entrar al sueño. ¿Qué hacemos con esa información? Bueno, esto que mencionas es muy útil, el hacer esta autoevaluación, una especie de mindfulness, de darnos cuenta cómo está nuestro cuerpo, tratar de relajarnos y ubicar las cosas que nos están molestando, es muy bueno. Si lo asociamos a unos ejercicios respiratorios en donde podamos relajarnos, nos va a ayudar mucho mejor. Pero si detectamos que tenemos un problema que no se soluciona porque ya hiciste un poco de yoga, ya meditaste, ya respiraste, ya pusiste los aromas que te llevan a dormir, como lavanda, etcétera, y no mejoras, tienes que acudir a un experto. Tienes que acudir para que te ayuden a resolver, a identificar y a tratar correctamente el problema de sueño que tengas. Y los sueños en sí, los dibujitos, esos que aparecen en la noche. Sí, eh, ¿Qué hacer con el contenido de estos sueños? Mucha gente, claro, sobre todo que asociada al psicoanálisis, apunta sus sueños. Otros también, la gente que está más en la esoteria, claro. es un material muy valioso de autoconocimiento, eso, ¿no? Podemos, las ensoñaciones o estas manifestaciones oníricas del sueño que ocurren en el sueño REM o MOR son una expresión de lo que estamos pensando libremente. Y además funciona como una reorganización de las ideas para el cerebro. ¿Qué sabe la ciencia al respecto? Y me refiero al análisis de los sueños desde el punto de vista científico. Ujú. Por ejemplo, si tú tienes sueños recurrentes y te asustas y empiezas a tener angustia, probablemente tengas apnea del sueño o ronquido. Ah, ajá, ¿Por qué? Porque eso
es un indicador de que el cerebro está diciendo, dame oxígeno, porque ya se están elevando los niveles de CO2. Y eso es un grito de alarma para respirar, para tomar aliento y poder ventilar adecuadamente. En el estrés postraumático, la gente que ha sufrido una pérdida, que por desgracia ha sido secuestrada o que ha tenido un estrés súbito que no puede manejar emocionalmente, lo hace a través de los sueños. Y los sueños pueden traducir efectivamente un trastorno de ansiedad, depresión o bien cosas más graves como predecir que alguien intente hacerse daño o intentar hacer daño a un tercero. Es decir, los sueños tienen esta manifestación de expresión de lo que realmente estamos teniendo como una parte subconsciente de lo que tenemos en nuestra vida. Lo que no nos atrevemos a pensar conscientemente, pero está allí. Está ahí y se le puede dar varias interpretaciones desde el punto de vista científico. No lo hacemos. No hacemos esto de si soñaste con unos dientes o con una boda. Esas cosas no las hacemos. Sí. Y respetamos ese ámbito desde el punto de vista cultural y social. Pero sí hay que tomar alerta de algunos avisos importantes. Si los sueños son recurrentes, si los sueños nos obligan a despertarnos, hay que acudir a un experto otra vez porque tendríamos que analizar si hay algo subyacente en estos problemas que estén minando nuestra calidad de sueño. Descríbenos, ya nos vamos, pero no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, ¿cómo es tu consultorio? O sea, ¿qué aparatos tienes allí? Bueno, en un laboratorio de sueño lo que tenemos son equipos que se llaman equipos polisomnográficos. ¿Qué es esto? Registramos la actividad cerebral con un electroencefalograma, censamos el flujo respiratorio y la oxigenación al mismo tiempo que la concentración de dióxido de carbono en la sangre con unos sensores. Ponemos electrodos alrededor de los ojos para cuando tengamos los movimientos oculares rápidos del sueño REM o MOR. Sensamos los movimientos de los brazos, de las piernas. Colocamos sensores de movimiento torácico y abdominal para medir la respiración. Y todo esto videograbado, con la intención de detectar la mayor cantidad de fenómenos que ocurren durante una noche en un paciente que está quejándose de un trastorno de sueño que está alterando su calidad en el día. O sea, tú tienes pacientes que van a dormir a tu consultorio y los videas y... Claro, no van de inmediato, primero les hacemos la evaluación y después si requieren el estudio se los hacemos. Y los invitamos a que pasen una noche con nosotros, justamente. Óscar, fascinante, importantísimo, algo que debemos pensar con más seriedad. Es tan importante dormir y el sueño como nos lo has explicado. El sueño es fundamental para la vida. Debemos otorgarle ese lugar que merece, porque al fin y al cabo es nuestra principal herramienta para regenerarnos, para protegernos y para asegurar que tengamos una calidad de vida suficiente a lo largo del tiempo que vivamos. Muchas gracias, Óscar. Gracias, Sabina. Y amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.